Hoy vas a conocer o Grove. O Grove es un concello y península en la ría de Arousa, comarca del Salnés, con 21,89 kilómetros cuadrados y 10.821 habitantes. Declarado municipio de excelencia turística, destaca por sus casi 40 playas de arena blanca y aguas cristalinas, y por su marisco. Fijaros qué pedrusco hay aquí. ¿Tú qué crees? Parece que está haciendo equilibrios. Uy, por ahí no se puede pasar. Estamos en el mirador de Asiradella. Hola, amigos. Y estáis a punto de ver unas vistas de escándalo. Porque hoy vamos a visitar el concello de O Grove, aunque realmente lo que se ve desde aquí no es el Grove. Realmente lo que se ve desde aquí es Sanxenxo, es lo que tenéis ahí enfrente, y la playa de la Lanzada, una de las mejores playas de Galicia. Ahí lo tenéis. Una de las mejores playas de Galicia, a Lanzada. Esto es la península. Ahí veis cómo se une el Grove, que es una península, con el resto de Galicia, en plena ría de Arousa. Vamos a ver si desde otro punto de este monte podemos ver un poco más. Y veis que estamos en una zona de especial conservación. Es el complejo intermareal, creo que se llama, Umia Grove. Ahí no lo pone. Bueno, parece que hay una ruta por aquí. ¿Ves? Ahí sí pone Complejo Intermareal Umia o Grove. Y aquí hay un centro de interpretación da natureza, pero está cerrado. Bueno, pues os iba a decir que no valía la pena subir. Estábamos ahí abajo. Subimos hasta arriba de todo, donde hay un vértice geodésico. No se ve todo lo que yo quisiera para ver todo lo que es esta península. Para allí estaría más o menos La Toja. Ahí está la costa toda. Allí está la... No sé si es La Toja o la Illa de Arousa. Creo que es la Illa de Arousa. Sí, porque está el puente súper largo. Se ven las bateas. Aquí solo monte. Y ahí enfrente se ven las islas de Ons. Y más allá supongo que las Cíes. Hemos parado por el camino hacia el centro de O Grove para enseñaros esta iglesia, que es de San Martiño do Grove.
Vamos a echarle un vistazo. Es bonita. Del siglo XV. Pero cuenta con elementos de una construcción románica anterior y de un campanario barroco. Casi nada. Es antigua. Vamos a dar un paseíto hacia alrededor. Parece que lo tienen muy cuidadito, ¿eh? Bueno, y aquí la tenéis por detrás. Está muy bonita, ¿eh? Sencilla pero bonita. Y aquí delante hay un busto en homenaje a alguien, pero no se leen bien las letras. Pero está curioso. Bueno, pues ahora estamos en el pueblo del Grove. Tiene mucha costa. Esta es una de las playas, por así decirlo. Ahora está fea porque hay marea baja. Pero está genial. Lo pienso para vivir aquí. Mirar ahí que hay como un pequeño farito que es como un barco o algo así, ¿no? Vives aquí y es un sitio perfecto para tener bici. Porque es todo más o menos llano. Y fijaros, además tienes este paseo marítimo y el carril bici y es perfecto. Bueno, y aquí en una punta del paseo tenemos un monumento a la centolla. Supongo que es una centolla, no sé. Yo no, aunque sea de aquí, yo de marisco no entiendo mucho porque no me atrae. Y no pone el nombre, pero bueno. Como hay varios que me resultan parecidos, no los identifico bien. Pues fijar qué bajita está la marea, no sé qué es esto, estas construcciones. Si alguien lo sabe, que lo deje en comentarios. Está muy baja la marea. Pues fijaros que eso que se ve ahí, esas playas que se ven ahí enfrente, son de la Illa de Arousa, que veis allí un superpuente larguísimo, uno de los más largos creo que de Europa. Uno de ellos, creo. Es esa Illa de Arousa que esta es la parte sur, es zona protegida. La veremos en otro capítulo próximo. Aquí hay un cartel que nos habla de la Dorna. Meu pai deixoume a Dorniña, miña nai deixoume o mare, non tiñan máis que deixarme, nin eu máis que che deixare. Las dornas están hechas de pino del país, la quilla de roble y otras pequeñas piezas de castaño. Los normandos, que en los siglos 7 y 11 del 7 al 11 invadieron costas gallegas, aportaron los elementos técnicos para la construcción de las actuales dornas. Ahí tenéis. Y aquí tenéis esta parte del pueblo. Después veremos más. Iremos conociendo todo. No, no es el Caribe, es la ría de Arousa, Galicia. Pues veníamos de por ahí, vamos viniendo con el coche, podéis hacer todo el paseo si tenéis tiempo. Lo ideal yo diría que es veranear aquí unos días, pasar unos días y te recorres todo, no solo el Grove, también toda la zona. Ahí tenéis otra vez enfrente a Illa de Arousa, fijaros qué cerquita está, ¿eh?
y andan los barcos mejilloneros. Bueno, mejilloneros. Estos barcos dan paseos por la ría. Y ahí al fondo tenéis el superpuente de la isla de Arousa. Pues hay un montón de barcos de estos de paseos, catamaranes creo que son. Y aquí ya estamos, parece que en el centro. Esto que parece un barco es un centro de la tercera edad. Y vamos a dar una vuelta por el pueblo, a ver qué vemos. Bueno, de paso hemos encontrado el mercado de abastos. Y ya que estamos en zona de pescado y marisco, vamos a ver un poco el pasillo este, ¿no? A ver qué hay. Aquí tenéis. Ah, igual era un buey de fuera. Mirad, estas deben ser langostas, ¿no? Bogavante, el de atrás. Mirad ya las tamburiñas preparadas. Y los vígaros, mira, se mueven. Ah, fotos antiguas. Mira qué chulo. Aquí tenéis lonxa do Grove. Pone ahí centolo 25 euros el kilo y el buey de mar a 18. Y por aquí vamos al puerto. Fijaros, acaba de llegar uno de los barcos de paseo, le llaman crucero. Mira qué música, espero que no me salten derechos de autor. ¿Veis? Son catamaranes, mirad el que viene ahí de frente. Sabéis que el catamarán tiene dos quillas. Se ve hueco en el medio. Fijaros aquí al lado de la loncha, qué bonita escultura hay. Parecen mariscadores, ¿no? Con la red, vienen de recoger marisco. Bueno, estamos aquí en una plaza del puerto y ese edificio de ahí tiene pinta de ser el concello, que le ponen almenas como si fuera un castillito. Mira, una tienda de artesanía de Galicia, agasallosdomar.com. Mira qué bonito. Ah, y de caracolas. Mirad qué bonitas. De joyas hechas así. Hola. Hola. Metiéndonos a las calles hemos visto que está el concello aquí. A no ser que tenga dos sedes. O esta es de la policía local. No, Policía Nacional. Concello do Grove, no sé. Mira aquí esta plazoleta con un cruceiro. Está muy bien. Bueno, todo por el puerto. Hay un montón de tiendas de souvenirs que os podéis volver locos. Y restaurantes con platos de marisco. Bueno, y aquí tenéis la continuación. Allá está el puerto principal. El paseo sigue por aquí. Aquí tenéis las letras de Ogrove con el centollo o buey de mar, no sé lo que es. Y justo aquí enfrente, hacia el este, está la isla de La Toja. Fijaros que allí en la punta creo que es el campo de golf.
Parece que es un carrito de esos de golf. Porque el campo de golf de La Toja está en la parte norte de la isla. Pero ahí tenéis toda la isla, que ya visitamos en el canal. Tenéis otro vídeo para verlo. Ahí tenéis el puente. Un sitio maravilloso y súper tranquilo. En estas calles del centro también tenéis restaurantes muy ricos. Pues no sé cómo se llama esta punta, después os lo pongo. Aquí hay muchos barquitos. Y ahí vemos un montón de bateas. Pues fijaros qué farito hay aquí. Tan pintoresco, diría. Singular, extraño, diferente. Consulto escultórico de Punta Moreiras, vale, ya lo sabemos, es Punta Moreiras. Ahí hay una sirenita también. Qué chulo, ¿no? Ahí tenéis, hay un montón de esculturas. Los restos de una barquita y un ancla. Y aquí tenemos a la sirenita. Fijaros qué costa espectacular aquí en el Grove. Las bateas. Hasta llevan música en la moto, imagínate. Bueno, pues que sepáis que en el Grove también hay un acuario. No vamos a entrar, pero está ahí. Creo que cuesta 6 euros la entrada. Pues nos hemos parado en esta playa a dar un chapuzón, la playa de Adrobello. Bueno, está el yacimiento arqueológico ahí, está el agua increíble, está fría pero blanca, cristalina, limpia, y la arena blanca y fina, preciosa. Esta es una playa pequeñita, pero bueno, aún tiene bastante. Y todas las playas por aquí tienen conchitas, como podéis ver. También hay pulguitas. Una playa estupenda.
Y veis, ahí cerquita están las bateas. Pues aquí dejamos la playa y justo pegado a la playa hay un yacimiento arqueológico llamado Adro Velho. No sé lo que es ni lo que hay. Sé que hay unos restos, pero no me acuerdo de qué. Vamos a ver si el cartel se ve, porque veo que está bastante gastado. Está completamente cerrado. Una villa romana, necrópolis. Casi no se ve. Bueno, pero vamos a verlo. Bueno, pues aquí tenéis unos restos romanos. Después lo investigaré mejor y os pongo más información en subtítulos. Os pondré de qué época es. Está justo pegadito a la carretera. Espero que más o menos se vea, porque está con esta reja. Está alambrada. Esto sería un horno, quizá. Un hogar. Y hasta aquí más o menos. Pues esto es todo. La verdad que es difícil distinguir lo que es. Sería una pequeña villa romana o algo así. ¿Quién sabe? Bueno, os voy a explicar este lugar. Este lugar se llama O Quinteiro de Temperán. Es un lugar muy especial, es una casa en la que, bueno, es un centro de interpretación, lo pone aquí. Es un centro de interpretación de cultura agraria. Hay visitas, aquí lo pone. Os voy a grabar el horario y el precio de las visitas. Tenéis ahí. Las visitas guiadas son 5 euros y no guiadas 3 euros. Pero es que después tienen comidas y cenas con reserva, llamando a este teléfono. Y estas comidas y cenas son como si estuvieras en 1900. Entonces, especialmente las cenas se hacen sin luz eléctrica, se hacen a la luz de las velas y con más gente, en una mesa compartida con otras personas, y te hacen vivir experiencias de la época de 1900. Así que es una experiencia súper bonita, pero bueno, no es para todos los bolsillos. Vamos volviendo hacia el coche, que hay una zona para aparcar aquí a la derecha. Es un poquito caro porque son 40 euros por persona. Pero claro, en los 40 euros va incluida una cena súper casera con recetas antiguas y la visita guiada. Entonces, la verdad que creo que vale mucho la pena. Aquí tenéis el parking. Bueno, pues aquí estamos en otro paraíso, en otro rincón de esta península del Grove.
Ah, pues esta playa también está muy guay. Mira qué peñotes hay ahí. Son increíbles aquí las formas. Pues eso de ahí, de enfrente, debe ser. ¿Será las Islas Ons? Están tan cerca. Y aquí tenemos una escultura. Parece que están con mascarilla. Bueno, y para este lado también hay. Mirad qué agua. Qué maravilla. Está impresionante. Todo por ahí hay playazas. Y allá, esa ya que es enorme, es la Lanzada. Que realmente no sé si pertenece un trozo al Grove o es todo de Sanxenxo. Porque aquello de allá enfrente ya es Sanxenxo todo. Fijaros qué casaza hay aquí. Cuidado con el perro. Pues aquí al lado de la playa hay este paseo de madera. Mira, hay una casa redonda, cilíndrica. Y ahí está la playa. Vamos a seguir el camino a ver. Pues aquí hay otra playita. Y es que es así, porque es una península, casi es una isla. Y todo alrededor vamos encontrando playas de arena blanca y aguas cristalinas. Y repito, es Galicia, no es el Caribe. No hace falta ir al Caribe. Y otra playa más, otra playa más. Y sigue el paseo de madera, el paseo de las Pedras Negras. Y ahí vamos a llegar a una escultura que tiene toda la pinta de ser una más sobre la emigración. Porque se ve a una mujer con la niña como despidiéndose, ¿no? Fijaros cuántas referencias hemos visto ya en vídeos pasados a la emigración. ¡Ay, mira que lagartija más grande! Y de paso, pues aquí hay un puerto deportivo. Mirad cuántos barquitos. Mirad qué farolillos hay, todo por el paseo ahora. Fijaros, ahí están las Islas Ons, parte del Parque Nacional Islas Atlánticas. Pues veníamos de ahí, nos hemos saltado playas que hay ahí detrás buenísimas, más grandes y más de mar abierto. Esto prácticamente es mar abierto ya, Océano Atlántico. Ahí veis otra vez las Ons.
Y aquí tenéis la lanzada. Fijaros que es larguísima, es hasta la otra punta. No sé si pertenece toda al concello de Sanxenxo o una parte al Grove, esta parte de aquí. Pero bueno, como se ve desde aquí, pues ahí os la enseño. Y con esto me despido. Con el océano Atlántico, muchos que me veis desde el otro lado del océano, muchas gracias. Espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, regaladme un like, por favor. Suscribiros, que es gratis y me ayuda a seguir creando contenido. Y compartid para que llegue a más gente. Hasta la próxima.